Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, electorales y todo lo demás. Antes de empezar, les invito a seguirnos en redes sociales, @La Gallinera, para seguir el cacareo por allá. Hoy vamos a estar hablando de las elecciones en México. Y antes de empezar, me gustaría preguntarte, JP, ¿tú ya sabes por quién vas a votar? No. Amistades, gallinas y gallines, esto no es un simulacro. Yo sé que siempre decimos que aquí en La Gallinera es el punto de reunión oficial para todos los simulacros del mundo mundial, pero esto no es una broma, no estoy exagerando, esto es un grito de ayuda. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no estoy bien, que estoy ansiosa, que estoy frustrada, que estoy molesta y que me arranco las pestañas y las cejas, güey, por ninguna otra razón más que las elecciones. Si ustedes están como yo, que yo sé que no soy la única persona así, todos estamos creo que un tanto frustrados y no saben qué hacer, déjenme decirles que hoy están en el lugar correcto, indicado, porque hoy en La Gallinera vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre las elecciones 2024. Sí, justo, JP. Sí, vamos a platicar de las elecciones que van a ser el próximo 2 de junio, es decir, más o menos en un mes. Quiero que sepan que estamos grabando este episodio minutos después de que terminó el segundo debate presidencial. Entonces, tenemos calientitos los memes, la desesperación con estas candidaturas de hueva. Pero bueno, de hace algunos días, JP y yo nos dimos cuenta que en general las elecciones este año están siendo una causa de ansiedad, de confusión, de desmotivación, de molestia para mucha gente. Y entonces creíamos que era importante tocar este tema, aclarar algunas cosas. Para la gente que nos oye fuera de México, también a lo mejor puede ser interesante saber qué está sucediendo y por qué está generando esto, por lo menos en la juventud. Hoy vamos a hablar de esto. El objetivo que tenemos es que cuando acabes de oír este capítulo, tú te sientas más tranquile por cómo vas a elegir a quién vas a votar. No te vamos a decir por quién votar. Este año, chavas, yo no estoy haciendo campaña. Yo no les voy a decir por quién votar. No les voy a decir por quién no votar. No, que Dios te oiga para eso de que sí nos sintamos más tranquiles porque de verdad me urge. Es que justo, sí, eso es lo que vamos a intentar. Que todos los miembros de esta gallinera se sientan mejor con su elección. Y bueno, para hacerlo vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Estás listo? Estoy listo y preparado. Nunca he estado tan listo para algo en mi vida. Ok, vas a sacar una hojita y una pluma. Listo, Muy bien, listo, estabas muy preparado, me encanta. listo y preparado. Y vas a poner una lista de los temas que se te hagan más importantes en el país, de los temas que para ti son irrenunciables, que se tienen que arreglar o que se tienen que atender ya. Y si estás oyendo esto desde la comodidad de tu hogar, ponle pausa a este momento, ponte a escribir en las notas de tu cel cuáles son los problemas más importantes del país. 3 doritos después. Ok, solo escribí 4. ¿Quieres que te las comparta ahorita? No, es Ok. mejor que no. Vas a ponerle una chincheta a esa hoja. Necesito que la tengas enfrente de ti y en tu cabeza mientras platicamos todo lo que te voy a contar sobre lo que está a punto de pasar en esta elección. Me encantó. Y la idea es que con esta lista, lo que te voy platicando, tú lo vayas como recordando para decir, esto me acuerdo, esto es lo importante para mí, estos son los temas que son mi faro para poder yo tomar mi decisión. Entonces, ahora sí, le vamos a entrar. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección presidencial? Hay que tomar en cuenta que este 2024, más de la mitad de la población mundial está votando para algunas elecciones, ya sea presidenciales, ya sea para sus congresos. O sea, ahorita, mientras estamos hablando, está ocurriendo la elección en India, que son casi 100 millones de personas votando, ¿no? Que dura ¿Cómo? meses. ¿Es correcto? Uh-huh. O sea, todo el mundo se alineó a que, bueno, no todo el mundo, pero la mitad del mundo se alineó para este año votar. Es que literal, es una cosa muy impresionante. O sea, India va a votar, Estados Unidos va a votar, México va a votar, Argentina ya votó, Europa va a votar para las elecciones europarlamentarias. ¿Cómo crees? Exacto. Entonces, es un año en el cual muchas de las democracias del mundo están llamadas a tomar las riendas sobre su futuro. Y en ese contexto, como de mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en un lugar u otro, es que México también toma su decisión. Entonces, no es una elección menor, pues. Estamos jugando al mismo tiempo que todos los otros están jugando. Y todos los países tienen sus monedas al aire y acabando el año van a estar puestas y vamos a entonces tener un mundo diferente. Así de importante es esto, chava. O sea, no es Ok, cualquier cosa. ok.
Y yo, por si las escuchas allá afuera no se sentían lo suficientemente nerviosas, siéntanse acompañadas porque no es algo de México nada más. Todo el mundo está en crisis. Sí es verdad que el contexto de México da para tener mucha ansiedad. O sea, vivimos una crisis de violencia, estamos en medio de una sequía, el país no ha resuelto sus temas de pobreza y de desigualdad, seguimos contaminando mucho para producir energía, estamos en un contexto en el cual el nearshoring, que es esta relocalización de empresas eh, hacia México, que es una oportunidad que se ve como una oportunidad muy grande para el crecimiento económico del país. Bueno, se está discutiendo cómo se puede aprovechar eso. Todavía tenemos mucha corrupción. El sistema de justicia no avanza. Es decir, el contexto de México da para tener mucha ansiedad, sí. Pero también Claro. da para que entonces tomemos una decisión, pues con base en todas esas cosas que están sucediendo. Entonces, vamos a entrarle a las elecciones que se van a tomar y vamos a tener que explicar ciertas cosas muy importantes, que es alguna cosa que nos hicieron saber esta semana en nuestras redes sociales que era muy importante, ¿no? Nos Por comentaba supuesto. alguien, y ahorita vamos a hablar de todas las preguntas que nos hicieron, pero una de las cosas que me pareció muy importante es distinguir quién hace qué, porque a partir de ahí se pueden tomar mejores decisiones. ¿Qué hace el Por presidente? ¿Qué supuesto. hace el gobernador? ¿Qué hace el alcalde? Y entonces yo puedo informarme mejor y decir, este tipo de candidato me interesa más para esto. Entonces, es un poco como si, no sé, o sea, una cosa que a mí me molestaba mucho de High School Musical, Ay, una me cosa que me encanta. Ok, molestaba mucho sí. de High School Musical Ajá, es adelante, que Ryan adelante. Evans y la otra chava, La la del Sharpay. piano, fueron las que decidieron la obra y todo cuando ellos no tenían la competencia para eso. Era la señora Darbus la encargada de eso, porque se lo delegó a los alumnos. Por huevona, de seguro. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. ¿A quién le toca qué? ¿Quién es la señora Darbus en esta elección? Me encantó, que es algo súper importante. Y ojo aquí, para todas las escuchas, abramos los ojos y las orejas. Y yo, cierren los ojos, suelten el volante y atención plena y total a Cristóbal Álvarez Palomar. No, bueno, a ver, ciertamente es un tema un poco complicado y como tenerlo todo, o sea, como tener todos los detalles, para empezar es un poco difícil o sea, incluso si eres un abogado constitucional, o sea, hay discusiones de esto hasta el nivel más alto. Entonces yo lo que diría es, no intentemos entenderlo todo. Si hay puntos ciegos, no pasa nada, es como, ok, eso no lo sé, decido con base en lo que sé. Pero bueno, vamos a estar eligiendo primero presidencia. ¿Quién va a ocupar la presidencia de la República? Es la persona que dirige la política federal, que nos representa ante el mundo y que entonces entabla relaciones con otros países. Es quien dirige el gobierno y hay países donde tienen presidente y primer ministro, no es el caso de México. Es una sola persona que lidera todo el gobierno. Y bueno, tenemos tres candidates para esta elección. Dos Ujú. mujeres, que son las que están arriba en las encuestas, lo cual nos hace pensar que muy probablemente tengamos una presidenta mujer. Y el otro güey, que es el Movimiento Ciudadano. Sheinbaum es cáncer, es científica. Ya hemos hablado de esto. Ok. Entonces, si recuerdan el último capítulo, es cáncer, es científica. Como no se han cansado de decirnos durante toda la campaña, es científica, física específicamente, e ingeniera, y ha trabajado con temas de cambio climático. Fue líder de varios movimientos sociales y de Morena. Fue jefa delegacional de Tlalpan, luego pasó a la Ciudad de México y ahora va a ser, bueno, es candidata a la presidencia de la República. Me gusta Xochitl, Piscis, empresaria, senadora, viene de un origen indígena, bueno, mestizo, pero indígena. Su partido no es muy claro porque viene de haber trabajado con el PAN, de haber colaborado con el PAN, pero es esta amalgama rara entre el PAN, el PRI y el PRD, o sea, partidos de distintas ideologías. Entonces, bueno, eso es importante. Y luego viene Maynes, que tiene bastante poco en las encuestas, ciertamente ha subido un poco. En fin, su partido se pinta a sí mismo como de centro-izquierda, socialdemócrata, pero vemos. Y bueno, estas son las tres candidaturas. Ok, que son Claudia Sheinbaum Morena, Xochitl, la alianza está PRIAN-PRD y Sí, Maynes Movimiento Ciudadano. Muy bien, buenísimo. ahí está. Eso ya todo el mundo lo sabe. Sabemos que la elección a la presidencia está cargada de puntos de controversia muy importantes, como por ejemplo la política de seguridad, ¿no? Es decir, esto es una cosa que ha sido muy importante para ambos lados, ¿no? O sea, para la narrativa del partido del presidente de Morena
es esta cosa de los abrazos no balazos, ¿no? Como la idea de que la seguridad se resuelve. O sea, lo que dicen es atacando las bases que son la desigualdad, ¿no? Y la Claro. pobreza. Lo que acaba sucediendo es le ha dado mucho poder a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la vida pública y no ha causado los resultados tan positivos como se podría esperar. Y eso entonces la oposición lo ha tomado y dice, los militares que regresan a los cuarteles y a acciones mínimas de seguridad y fortalecer otro tipo de medidas. Pero bueno, tampoco es muy clara su propuesta. Otro punto de controversia es el tema de la política ambiental, ¿no? Sabemos que Claro. Morena ha impulsado proyectos que van muy en contra de ciertas cosas muy importantes para el medio ambiente, es decir, el Tren Maya, que es un ecocidio gigantesco, está también el tema de la política energética que no ha avanzado hacia la transición, es decir, esto es un punto de controversia, ciertamente la candidata de la oposición tampoco tiene una propuesta muy clara al respecto. También se ha discutido si Claudia definitivamente, si va a gobernar o no, si va a gobernar AMLO en las sombras, si ella solo es una calca del presidente. Se ha discutido el tema del plan C, que ahorita vamos a entrar a eso. Nunca había escuchado hablar del plan C. What do you mean el plan Uf, C? porque mientras elegimos presidenta o presidente, vamos a elegir también Congreso, ¿no? Entonces, a ti te van a dar varias boletas. Una de ellas es para la presidencia y otra es para el Senado y para la Cámara de Diputados. Son dos cámaras de un chingo de gente que se encargan de aprobar presupuestos. Muy importante esto. Aprueban Ujú. presupuestos, aprueban leyes y modificaciones a leyes, modificaciones a la Constitución. ¿Esos son Digo, los congresos? el Congreso. El Congreso El de la con... Unión, que se compone de Cámara de Diputados y el Senado. Ok, La idea es que son cámaras que se hacen contrapeso entre ellas. La idea de dividir el poder no solamente entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también dividirlo adentro de ellos para que nadie nunca tenga demasiado poder. Entonces, si la ok, Cámara de Diputados hace algo que está mal y que va en contra de la democracia, los derechos humanos, lo que sea, la Cámara de Senadores todavía puede ser un contrapeso para eso, ¿no? Y, ok, en fin, me es un poco la encantó. idea. Ciertamente hay algunos temas que son exclusivos de uno o del otro o que se les da prioridad a uno u otro. Por ejemplo, el Senado trabaja temas de política exterior, la Cámara de Diputados trabaja cosas de presupuesto. En fin, hay algunas diferencias mínimas, pero en general trabajan más o menos los mismos temas. Bueno, entonces sabemos que hacen modificaciones a leyes, modificaciones a la ley, a la Constitución. eh, Hace presupuesto, o sea, la propuesta del presupuesto viene del Ejecutivo, es decir, del presidente, pero se aprueba en el Congreso y eso es muy importante. Y algo muy, muy importante que se nos olvida del Congreso es que hace contrapeso, ¿no? Es decir, que es el órgano encargado de decirle al presidente y al resto del gobierno, ¿qué pedo, papito? ¿Cómo actuaste en tal o cual cosa? ¿Dónde se te fue el dinero? En caso de corrupción, en caso de escándalos de cualquier tipo, es quien le tiene que llamar al gobierno a rendir cuentas. Entonces, Ok, eso es muy importante. o sea, el Congreso le pide rendir cuentas, en este caso, por ejemplo, a el presidente. Exacto. Ok, ok, Sí, ok. Me preocupa un poquito lo que dijiste de modificaciones a la ley y más porque luego dijiste la Constitución. O sí. sea, estas personas pueden cambiar la Constitución. Sí, bajo ciertas condiciones. Es decir, en este mundo hay tres tipos de mayoría, chavas. La Ujú. mayoría simple, que es, pon tú, supongamos que hay 100 personas en... There could be 100 people in a room. People in a room and only one believe in you. And that was Bradley Cooper for me. My titties are out. Perdón, prosigue. Si hay 100 personas en un cuarto y que Ajá. eres mayoría simple, pon tú que 40 personas decidieron no votar, entonces realmente te quedan 60. Tu mayoría simple sería 31 personas. La mayor parte de la gente que votó son 31 personas, es mayoría simple. Ok, ok, Mayoría ok. absoluta es la mayoría de los 100 que están en el cuarto. Entonces es la mitad más uno, 51. Pero tú necesitas una mayoría calificada para la Constitución, que son 2/3 partes. En este cuarto hipotético de 100 personas, serían 67 personas votando. Es decir, necesitas una gran parte de tus diputados y necesitas una gran parte de tus senadores para estar de acuerdo con hacerle cambios a la Constitución. Y esto es justo lo que se llama el plan C.
El plan C viene de un anterior plan B y un plan A que no le funcionaron a AMLO para implementar ciertas políticas que para él son importantes. El plan C que tiene el presidente es la idea de que Morena gane no solamente la presidencia, sino también la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso para poder. Poder hacer su circo, maroma y truco, verdaderamente. Eso es lo que significa. O sea, perdón que te interrumpo, pero si quieren una mayoría, ¿cómo se dice? Mayoría calificada, dices. Justo, sí. Es básicamente yo aquí hago mi despapalle y me vale verga y ya todo el mundo vota a favor y chingón, chingón. Es básicamente. Básicamente lo que quiere decir es una mayoría calificada del partido que sea, tiene mucho poder para transformar la Constitución. Y eso es algo que puede ser muy positivo en el sentido de que puede hacer algunos cambios importantes que llevamos décadas necesitando como país, pero también es negativo porque entonces es como, eh, ¿quién frena esto? ¿En qué momento se detiene esto? Claro, se van a la Entonces, shit los principios de la democracia porque pues de alguna manera todo se va, o sea, vamos al mismo miedo de que alguna u otra persona agarre demasiado poder. Ay, me da miedo eso. Para todas las personas escuchando, lo que no saben es que esta es una TED Talk y yo estoy tomando notas muy claras y muy fuertes de todo lo que Cristóbal está diciendo porque yo no soy tan conocedor de este mundo. Pero bueno, perdón, prosigue, ok, Cristóbal. y algunas de las reformas que incluyen el plan C del presidente son, por ejemplo, y de las más controvertidas son la reforma judicial, que incluye el votar por los ministros de la Corte. Esto es algo que ha sido muy criticado por mucha gente. Hay gente que piensa que está bien, que es una forma de hacerlos como más, rendirle cuentas al pueblo, pero la respuesta a eso es que un ministro de la Corte no tendría por qué rendirle cuentas al pueblo porque su trabajo es aplicar la ley y la Constitución. ¿Qué es un ministro de Pero la bueno, corte? eso es. Perdón. Ok, está el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, el Legislativo, que es el Congreso, y el Judicial, que son los jueces. Correcto. Y adentro del Judicial tenemos, es muy difícil explicar el Poder Judicial, pero tenemos la Suprema Corte, que es el órgano que está un poco hasta arriba de todos ellos, y es al cual llegan los casos, híjole, más emblemáticos y más importantes que tienen que ver con si se está o no, por ejemplo, se está o no aplicando una medida que es constitucional. Es decir, si hay una ley que se aprueba en el Congreso, la Suprema Corte se encarga de dirimir si esa ley se ajusta o no a lo que dice la Constitución. Me voy a escuchar súper pendejo, pero yo sé que hay más personas allá afuera como yo. ¿Qué es dirimir? Cristóbal, what do you mean? Distinguir, Ah, perdón. gracias. Ok, 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 ok. Entonces, Y es un punto de controversia muy fuerte porque a lo largo de este sexenio hay muchas cosas que han venido desde el gobierno federal y que han sido detenidas por la Suprema Corte. Y entonces él está muy molesto y para él es importante que la Suprema Corte sea elegida popularmente para entonces, en fin, poder destrabar algunas cosas de su visión. Pero también está otros temas muy controvertidos en el plan C, que incluye como incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, algunos cambios en materia laboral como aumentos a las pensiones, desaparecer órganos autónomos, incluido el INE y el INAE. Es decir, ha sido muy a controvertido. ver, pero desaparecer el INE suena como muy, muy preocupante. ¿Estoy loco? No estoy loco. Sí, es preocupante. O sea, hay una falta de claridad sobre qué es exactamente lo que implica eso. Si es que otra vez las elecciones serían organizadas por el gobierno, como fue el caso de la época del PRI. Pero ciertamente la institución del INE, pues es una de las cosas que están un poco estorbándole a la Claro. visión del presidente y del bloque. Entonces, en fin, eso es un punto importante a Ok, tomar en cuenta. para recapitular solo porque no quiero que nos confundamos todos, hemos checado ya que el presidente básicamente lidera todo el gobierno federal, es nuestra también representación Sí, internacional, y pues obviamente muchas sí. cosas más. Sabemos que los diputados y los senadores o el Congreso, vaya, se encarga de la modificación de la ley y también un juego muy importante que tienen es el contrapeso que crean para que ningún lado obtenga demasiado poder. Estamos en la misma página y falta. Vamos también a elegir en algunos estados, no en todos, vamos a elegir gobernadores y congresos locales. Que esto funciona más o menos igual que a nivel federal, ¿no? Es decir,
tú vas a recibir tu boleta para el presidente, tú vas a recibir tu boleta para el Congreso Federal, tus 2 boletas para el Congreso Federal, vas a recibir para el gobernador y para los dos, para el único Congreso local. Y básicamente aquí es donde empieza a ser un poco complicado qué le toca a quién, porque el gobernador realmente lo que le toca es todo aquello que no sea exclusivo de la federación y de los municipios, which is confusing as fuck sometimes. O sea, todo lo que no es del país y lo que no es del municipio, se hace tu ciudad o tu Exacto. comunidad, tu ejidad, tu cosa más local, le toca al gobernador. Sí. Ok. Algunas cosas sí son específicas del gobierno estatal, pero en general es lo que no le toca a uno o al otro, eso le toca al gobernador. Y normalmente lo que esto significa en la práctica es temas de seguridad, algunas cosas de educación, temas de medio ambiente y ordenamiento del territorio, procuración de justicia a nivel estatal, todos los delitos del fuero común que se persiguen a nivel estatal, la fiscalía estatal es la que los persigue. Cosas de economía y desarrollo social. Entonces tenemos al gobernador que se encarga de eso y tenemos a los congresos locales que, como el federal, se encargan de aprobar presupuestos, transformar leyes y la constitución local si es necesario y ser contrapeso para el gobernador. Ok, entonces el Congreso local es el contrapeso del gobernador de cada respectivo partido, y nomás, cada respectivo estado, y el Congreso federal es el contrapeso del presidente. Justo. Ok, me encantó. Y puede importar mucho quién tiene el poder en los congresos locales, porque pienso, por ejemplo, en el caso del aborto, del matrimonio igualitario en Jalisco, ¿no? Que estaba la iniciativa ahí. Al final el matrimonio igualitario se logró que se pasara, pero el aborto tuvo que ser el Poder Judicial el que dijera, Jalisco, o sea, ya no puedes seguir esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un congreso en el cual mayoritariamente había personas conservadoras o muy poco valientes para aprobarlo. En fin, sí es importante también eso, pues, Sí. para tomarlo en consideración. Ok, perdón, mini paréntesis. Ordenamiento del territorio, what does that mean? En pocas palabras, tal cual quiere decir qué va a dónde. O sea, cómo vamos a poner. Me encantó. Literal, o sea, sí. O sea, ¿dónde por ejemplo, a nivel municipal tenemos, por ejemplo, los planes parciales, ¿no? Que son esta cosa en la cual, literal, es un mapa gigantesco y, bueno, y un documento enorme también, donde entonces dices, en esta zona se puede construir esto, en esta zona se puede construir esto otro, en esto está prohibido esto. Y el Estado lo hace más a nivel estatal, ¿no? Entonces tenemos planes de ordenamiento ecológico, en fin. Y es muy importante. Esto es muy, muy importante porque habla de cómo se relacionan las ciudades con el territorio. Hay mucho que ver ahí, Claro, pues. sí, súper importante. Ok, buenísimo. Y después ibas a decir algo más y te interrumpí. Que las últimas elecciones que nos quedan son las municipales, que podríamos decir son poco importantes, pero no, chava. Tú vas a recibir, además de el presidente, el Congreso Federal, la gobernatura y el Congreso local, vas a recibir tu boleta para presidencia municipal y ayuntamiento, que vienen en lista presidente junto con sus regidores, que son los encargados de brindar servicios públicos básicos, es decir, agua potable, calles y banquetas, espacios públicos, registro civil, padrón y licencias, o sea, como licencias de construir y demás, policía municipal, bomberos, este tema del desarrollo urbano, tianguis y mercados, rastros cementerios, aseo público, todo eso lo hace el municipio. Ok, eso es muy importante. Y tengo una duda, porque ahorita dijiste presidencias municipales y algo más dijiste. Regidores. Sí, ¿qué es un regidor? What do you mean? ¿Quién es regidor? Vamos a verlo un poco, esto no es muy preciso, pero vamos a verlo como si el municipio tuviera su mini congreso también. Ok. Entonces es como, es un grupo de personas que depende de qué tan poblado es el municipio, qué tan grande es. Es un grupo de personas que realmente son quienes gobiernan el municipio, quienes lideran el municipio. El presidente municipal es el presidente del ayuntamiento y además de él están regidores de los otros partidos. O sea, el presidente tiene su bancada de su partido, pero también está representado los demás partidos. Y ahí es donde se define el presupuesto, se discuten ciertas cosas sobre la administración del municipio. Esto es complicado, pero básicamente están esos otros regidores que aunque pierdan la elección, tu voto se ve representado ahí adentro y entonces hay regidores de oposición. No entendí. O sea, regidores es como la bancada del presidente municipal. O sea, si yo voto por uno, entra a su bancada y ya a la shit. O sea, ok, hay partido A, B y C. Si tú votas por partido A y partido
A no ganó, si partido A tuvo suficientes votos, a lo mejor también puede meter regidores. Entonces, en un gobierno del presidente B, el presidente B tiene él y otros 10 regidores, pero el partido A va a tener 3 Ok, regidores y el partido C tiene uno, ya, por ya decir. entendí. Entonces, ahí sí está representada la gente que no votó por quien ganó. Entonces, eso puede ser Ok, importante. buenísimo, me encantó. Y bueno, los municipios se encargan de cosas importantes, pero también hay una cosa que puede ser muy buena, que es que envían un mensaje político. Y yo pienso, por ejemplo, en las últimas elecciones que hubo en Turquía hace algunas semanas. Turquía es un país que lleva años siendo gobernado por Erdogan, que es un señor de derecha bastante cuestionable, bastante horrible. Em, y lo que pasó en las últimas elecciones es que por primera vez su partido no tuvo la mayoría en las elecciones locales. Y eso demuestra que el país está cambiando y demuestra que ya no tiene el poder solo él. Entonces, hay que tomar las riendas del país como ciudadanía desde ese nivel. Es muy importante. Y lo dices a nivel municipal, en el sentido de que igual y sí ganó las federales, pero las locales ya no eran suyas. Ok, Exacto. eso creo que es súper importante que lo mencionas. Creo que, no sé si a ti, a mí siempre me han enseñado, y creo que a todos aquí podemos estar de acuerdo, que el cambio verdadero es el cambio cercano. O sea, el cambio verdadero lo haces de tu casa y de tu casa a tu comunidad y de tu comunidad a tu ciudad. O sea, ubicas de que en ese sentido. Sí. Entonces, qué bueno que menciones eso para que no subestimemos el poder de nuestra elección municipal. Dentro de estas de municipales entran de que mi distrito, mi diputado local y cosas así. Ok, No, las municipales son solo para para presidente municipal y regidores, pero o sea, para el Congreso tú votas por distrito. Y les vamos a dejar en la descripción de este podcast un link en el cual se pueden meter para ver cuál es su distrito, porque esto es muy confuso. O sea, la gente nunca sabe por cuál distrito vota y luego los cambian. Entiendo que esa última vez los cambiaron. Entonces, en este link tú te vas a poder meter, vas a meter la sección que aparece en tu credencial del INE y tú vas a poder ver, este es mi distrito. Y entonces, una vez que sabes eso, puedes investigar ¿quiénes son quién es mis mi candidatos? candidata a diputado. Ok, Ajá, me encantó, exacto. Y súper. entonces, y con eso ya entonces tienes una lupa de, ok, ¿para dónde va el asunto? Porque ciertamente los distritos no tienen que ver con las limitaciones del municipio. O sea, a veces sí, pero puede que en un municipio haya varios distritos o que un distrito sea más grande y abarque muchos municipios. Entonces, con este link se van a quitar Me de pedos. encantó. Pero bueno, quiero saber si esto sirvió de algo, si te deja un poco más informado. Me gustaría saber qué piensas tú, qué es lo que tiene a la gente tan confundida, tan desinformada. Quiero que lo reflexionemos y lo tengamos muy presente porque ahí te va, Cristóbal. Esta es mi perspectiva y mi perspectiva nada más. ¿Qué es lo que me abruma a mí? Justo esto que mencionas, ¿no? De que es difícil que te cambien los distritos, que luego llegas, o sea, a votar y no tienes ni puta idea y te dan todas tus boletas. A ver, también de casa en casa a uno le enseñan muchas cosas y uno se cree muchas cosas también simplemente porque te las dicen tus papás o porque te la dijo tu abuela o porque lo que tú quieras y solamente, por ejemplo, no sé si tú has escuchado esto, pero es muy común y muchas familias mexicanas lo hacen, que se le votar por partido. Entonces tú llegas a la boleta y ves el logo de tu partido y tú solamente tachas tu partido en todo y ni siquiera sabes cómo se llamó tu candidata o candidato a cierto puesto. Eso es muy común, muy aterrador también. Yo creo que aquí, y por lo que quería hacer este episodio contigo, era abordar el tema de, sobre todo nosotros, las juventudes que estamos y que tenemos el poder de cambiar el esquema de las elecciones, desde un punto informado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y reitero, y es muy importante para nosotros, no te vamos a decir por quién votar. Este episodio no es campaña para ningún partido. De lo que se trata es de entender qué estamos haciendo en este mundo tan cruel. Ok, ahí les va. Esta es mi frustración. No hay cómo entender, número uno. O sea, los medios son tan saturados y te dicen tantas cosas. Número dos, las candidaturas, en este caso las presidenciales, no dicen absolutamente nada. O sea, son mensajes y mensajes y mensajes tan vacíos y tan, me atrevo a decir, pendejos. O sea, que literal nada más se ven a gritos pidiendo votos y me conflictó muchísimo. Y yo creo que en la generalidad de las cosas se trata de un ambiente que es, si me preguntas a mí, intencionalmente complicado. Sí, totalmente. A la gente, o sea, a los partidos les conviene que tú no sepas las cosas, cómo nos informamos y de qué
y cómo podemos hacer un voto muchísimo más tranquiles y confiados en que hicimos la decisión correcta. Porque nosotros podemos escuchar mil y un cosas. Que si Claudia se picó el moco y que si Xochitl se embarró la caca y que si Maine se tragó vómito. No me importa, ubicas de que son noticias vacías y yo ya no sé qué hacer y estoy súper triste. Verdaderamente estoy triste. O sea, me preocupa mucho esto. Neta que hayan hablado 2 semanas ya de lo del meme calaco de López Obrador, me parece una Es una demencia, abominación. demencia. Te voy a decir por qué, porque son ese tipo de cosas que saben que van a agarrar a las personas, o sea, que les va a agarrar la atención y después las distrae de todas las otras cosas importantes. Y ahí nos quedamos. Y que si Xochitl sacó un meme y se hizo un meme, nos vamos a quedar en el pinche meme en lugar de ver si una u otra hizo tal o cual cosa. Sí, a mí me gustó mucho esto que dijiste sobre que a esta gente le sirve que sea confuso el sistema político. Y es que es verdad, porque una vez que es confuso, entonces pueden dar mensajes vacíos y resolver la confusión diciendo vota 6 de 6, ¿no? Vota en cascada, vota todo naranja, vota todo pan, vota todo Que me morena. parece una abominación, Y por eso es un cierto. Es problema. altamente peligroso. O sea, sí, no, o sea, verdaderamente, nuevamente, esta solo es mi opinión. Pero Sí. de lo que me acabas de enseñar hace unos minutos, de la importancia del contrapeso que hay en nuestro gobierno, votar 6 de 6 es un crimen. O sea, what do you mean? De las preguntas que más nos llegaron y que más me has dicho tú es cómo decido por quién votar y Justo. quedarme tranquilo con eso, ¿no? Yo lo que recomendaría hacer es lo siguiente. Primero, no, cosas que no hay que hacer. Primero es confiar demasiado en plataformas como estos test que te dicen por quién votar, ¿no? Hay una que está circulando mucho que se llama voto ciego, que a mí no me gusta nada porque justo está muy sesgada y entonces a todo mundo le está saliendo votar por MC, ¿no? ¿Voto Casualmente. ciego? A ver, desde el nombre, what do you mean? Ajá. ¿De qué estás hablando? No vamos a votar ciego. Es un test. A ver, no, no hay que olvidar, y también, perdón, antes de continuar, quiero dar un mensaje muy importante. No hay que olvidar que si tanto votar es un derecho para nosotros, también es una responsabilidad. Yo sé que podemos estar súper decepcionados y súper molestes con la situación política de hoy en día, a mi parecer, y me puedes debatir si no estoy en lo correcto, pero no votar es inaceptable. No es No es opción. una opción. O sea, no, no podemos nada más Sí, jugarle no. al vergas y decir, no estoy de acuerdo, entonces no voto. Period. No, 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 no se No se vale. vale. No Pero se bueno, vale. prosigue con esto del voto ciego. Sí, es un test que está dando la vuelta ahí en Twitter y demás. Son test que son defectuosos de origen porque siempre le cargan mucho a un lado o al otro. However, si son de buena calidad, te pueden ayudar a hacerte preguntas. Y hay uno que me gustó un poco más, que se llama de Serendipia. Lo vamos a poner aquí en la descripción del podcast también. Que es un poco más balanceado y que te puede ayudar a hacerte preguntas. Y eso es muy importante, que te pueda hacer preguntas, pero si te sale, tienes que votar por Claudia Sheinbaum o tienes que votar por Xochitl Gálvez, no es tan fácil. Entonces yo recomiendo, haz este tipo de cosas para hacerte preguntas y guiarte y sentirte un poco más como firme en lo que Ok. vas a decir. También te recomiendo que no decidas por quién vas a votar sin saber por qué lo estás haciendo. Ok, ¿puedes decirlo más fuerte, por favor, para la gente que se quedó atrás, o que estaba viendo el alto, o que se estaba picando la uña y no poniendo atención? No elijas por quién vas a votar sin saber por qué lo estás Me haciendo. encantó. Porque si eso es caso, si ese es el caso, es probable que hayas caído en propaganda. Nadie es inmune a la propaganda. Entonces, es muy posible que eso suceda. Ay, no sé, es que Maynes me cae bien. De que, güey, tu TikTok se ve buena onda. Eso no es una decisión consciente. Es que caíste en propaganda. Y está bien, a todos nos pasa. Pero hay que hacernos poquitas más preguntas. Y por lo mismo, otra recomendación es no elijas con base en imagen y me cae bien. Los políticos van a hacer todo lo que esté en sus manos para transmitir una comunicación que te convenza a ti por la vía emocional y por la vía de lo que sea, de elegir algo que no es lo que realmente te interesa a ti, ¿no? Entonces, Por van a supuesto. trabajar mucho en la imagen de los candidatos para eso. Entonces, recomiendo pensar un poco más allá de, ella es que se ve fresca, se ve preparada, se ve con porte, se ve relajada. Se No, ve bolas, sí. hay que ir un poco más No atrás. se ve nada. También, y esto es muy importante, recomiendo mucho no elegir con base en encuestas. Es muy normal y puede tener sentido. De hecho, está muy estudiado que pasa siempre, ¿eh? O sea, que se elige votar por quien pensamos que tiene posibilidades de ganar.
Pero eso genera dos cosas. Primero, no sabemos si esas encuestas son reales o son solo pagadas o están sesgadas. Es un poco difícil ver si la metodología es buena o no. Entonces, te recomiendo no hacerle caso a estas encuestas que te van a hacer llegar en WhatsApp todas tus tías y todos tus amigos. Y además, eso te puede llevar a pensar en términos del voto útil, que ahorita lo vamos a discutir, y ese renunciar un poco a la posibilidad de que tus votos verdaderamente expresen lo que quieres que expresen. Entonces, yo lo que sí Claro. recomiendo que haga, porque ya dije lo que recomiendo no hacer, recomiendo que, como ya Ok, hicimos lo que ahorita en sí. la lista, elige tus irrenunciables, las cosas que no vas a dejar ir. Por ejemplo, para mí es el tema del cambio climático. Quien hable del cambio climático. Para mí es quien hable de la desigualdad y quien tenga una propuesta para resolver la violencia en este país. Esos son mis Yo, por irrenunciables. ejemplo, escribí también seguridad pública, Ujú. crisis climática, derecho a la vivienda, democracia e inclusión a grupos vulnerables. Súper bien. Eso, Esos son mis indebatibles. a eso te vas a centrar. Porque un día, y esto es el siguiente paso, un día le vas a dedicar 3 horas, apártalo en tu calendario, a leer todo. Yo sé, qué hueva. Ok. Pero vas a dedicar a ver noticias, a meterte a las páginas de las candidatas, a sus perfiles, y vas a intentar encontrar todo lo relacionado con tus irrenunciables. Y voy a poner un mini paréntesis, perdón. Esto que dice Cristóbal es súper importante y aplica, que no se les olvide, esto aplica no solo para tus candidaturas de presidencia, desde Sí, tus candidaturas más mínimas. Te prometo que todas las personas que están, o sea, que están haciendo campaña y que son candidatas a un puesto, un cargo político, tienen páginas de redes sociales, hay manera de contactarles, digo, que te contesten ya es otra cosa, pues, uf, pero hay manera de contactarles, han hecho entrevistas, que si en la radio, que si en un canal de YouTube, que si en un podcast, o sea, hay manera de enterarse de qué hacen y a qué le tiran. Entonces, eso mismo de tus indebatibles, acuérdate que si el cambio es desde lo local, puedes hacer tu misma lista de indebatibles y checarlos con tus municipios, con tus sí. senadores, con tus diputados, con todo eso. Perdón, ahora sí, prosigue. No, pero eso es importante. O sea, por ejemplo, imagínate, para mí es indebatible que tener más ciclovías en la ciudad. Entonces, Ujú. yo voy a votar por quien proponga más ciclovías. O al revés de ciclovías, soy un cochista horrible y para mí es irrenunciable tener, ¿sabes? De que, güey, se vale. Sí, O sea, digo, no estoy de acuerdo, pero se vale y entonces hay que observar eso. Y eso nos lleva a que aceptar que, lamentablemente, ninguna candidatura va a ser perfecta y hay que aceptar que esto es una decisión política y que por lo tanto no puede ser ideal. Entonces hay que aceptar que, bueno, a mí candidata me representa porque aborda mis irrenunciables y porque me gusta su equipo de trabajo. No me gusta cómo se posicionó en este tema, pero bueno, ni modo. Hay que tomar una decisión. Probablemente no vamos a decir estoy súper feliz, pero bueno, es una decisión política. ok. Entender que lo político no es ideal. Me encantó La- eso también. Lamentablemente Ok. no lo es. Recomiendo checar 3 cosas. Las propuestas de campaña, los perfiles, quiénes son estas personas, de dónde han estado, qué han hecho en otros lados y demás. Y 3, las personas que rodean a este perfil. Su partido, quién es su equipo. Esto es un poco difícil ver porque de repente es mucha data, pero si podemos investigar algo de eso, es muy bueno porque nos ayuda a ver qué tan posible es que le dejen hacer a esta persona. Ok, buenísimo. Sí, entonces no solamente informarnos de nuestros candidatos, sino también de sus equipos. Sí, y eso es cuando se pone difícil, porque, ajá, o sea, a los que nos gusta la política estamos enterados de estas cosas y de quién es quién y que quién le dijo a quién, pero a la gente que no le interesa tanto y que nomás como que en este momento electoral les interesa hacer su investigación para poder tomar una decisión más informada, ciertamente es como, ay, demasiada data, demasiado contexto, y entonces es lo que abruma, ¿no? Yo lo que digo es, no, o sea, es como estoy triste, no estés triste. Pero es como, estás Sí, abrumado, está muy no te estúpido. abrumes. Sí. Pero es estúpido, pero es real. Es como, güey, intenta como decir, no pasa nada si no sé todo. Incluso la persona más conocedora no va a saber todo. Entonces, ni modo, es con lo que sé, con lo que me importa. Esto decidí que va a ser con base en lo que voy a votar. Y ni modo. Ay, pues muchas gracias por toda esta dirección, Cristóbal. Creo que en nombre de todo el pueblo mexicano, te agradezco por esta dirección. Tenemos un par de preguntas
por parte de la galliniza, nuestras escuchas allá afuera, todas las gallines nos mandaron preguntitas en Instagram y me gustaría tocar un par de ellas porque creo que nos pueden ayudar a entender mejor el contexto político del momento y ayudarnos a hacer una decisión más informada, que nos sintamos más confiados y más felices en este proceso electoral. Número uno, mucha gente, Vale nos preguntó, Diego nos preguntó, Juan Pablo. Bueno, muchas personas nos preguntaron, Vale y Diego nos preguntaron en dónde pueden informarse. Ya nos dijo Cristóbal y va a ser padrísimo. Vamos a dejar la descripción de este episodio con páginas, periódicos, podcasts, recursos en los que ustedes se puedan alimentar sus preguntas. Y también decirles algo que a mí me dijo Cristóbal, que se me hizo muy bueno. Hay que entender que en todas las piezas de media que hay allá afuera, quieran o no, van a estar ligera o muy o altamente sesgadas. Sí, yo lo que recomiendo es leer de todo, porque creo que informarse no es una acción, sino que es un hábito. O sea, en la medida en la que como que vas Me teniendo como cada encantó vez... eso. Informarse no es una acción, es un hábito. Es que sí, porque en la medida en la que vas como tomando como ese hábito de, o sea, de, güey, tus 10 minutos de noticias en la mañana es, o sea, te da como, ¿cómo va este tema de este escándalo de corrupción? Ok, ya pasó esto, ok. Ok, tenemos otra pregunta de Regina. Nos pregunta, los boomers dicen que si gana Morena nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que se refiere al tema del socialismo, question mark. Mira, nunca vamos a ser Venezuela porque RBD siempre será mejor que Izateca Más. Siempre. Definitivamente, y es indiscutible. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? No, bueno, es real que es un poco difícil que acabemos estando en el escenario de Venezuela. Más que un tema de socialismo, creo que lo que se refieren bueno, hay algunos señores que sí les da mucho miedo el socialismo. Pero yo creo que lo que se refieren es un poco un tema de la situación económica, de la situación política, ¿no? Que no hay, o sea, la oposición no tiene un verdadero poder en Venezuela, la situación económica es muy complicada en general para el país. Pero yo creo que México está en una posición muy distinta que Venezuela y sería muy difícil que llegáramos a estar en una situación como en la que ellos están ahora. Pero sí es cierto que hay riesgos de algunas regresiones democráticas, se les dice cuando como caminas hacia atrás en los avances que has hecho, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, O sea, es pero cierto sí, que, no vamos a ser Venezuela. ok, no, pero sí las regresiones democráticas, dices que se llaman. Sí, son realidad. O sea, sí es algo a lo que nos podemos enfrentar. Es algo a lo que nos podemos enfrentar, pero te voy a decir una cosa, es algo en lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí, Es algo que todo el mundo, y justo por esto este año es tan importante, porque muchos países están decidiendo cómo, o sea, qué tanto van a proteger sus democracias. ok, buenísimo. Diego nos hizo una pregunta muy interesante. Pregunta, por favor, hablen de la manipulación masiva a la generación Z y los millennials y del contenido de los políticos en TikTok. Esto me llamó mil la atención. Ajá, Sí, no, es verdad que hay mucho de eso. Creo que se relaciona un poco con lo que dije de decidir sin saber por qué, ¿no? O sea, porque ya te cayó bien alguien por TikTok o por lo que tú quieras. Entonces hay mucha manipulación vía propaganda, ¿no? Necesitamos como más capacitación, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como hablar de esto para tener tener más herramientas para poder decidir con más conciencia. Pero voy a serles muy honesto, a mí lo que me preocupa más es la manipulación de la gente mayor. Ya lo hablamos en el primer capítulo. sí, Es muy difícil que es muy difícil que las personas a partir de cierta edad distingan lo que es un meme, lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es propaganda, lo que está como súper, o sea, con un lenguaje súper incendiario pues para hacerles reaccionar de una u otra forma. Y además esta gente, a partir de cierta edad, son quienes más votan. Y sí. los jóvenes votamos mucho menos. Entonces, a mí esa manipulación de las personas mayores me preocupa mucho, mucho. Y yo he visto gente que conozco de más de 50 años que se van
radicalizando hacia la derecha con vistas cada vez más conservadoras porque están metidas como en este y no nomás hacia la derecha, pero están Sí, metidas hacia cualquier movimiento, porque luego también sabemos que hay partidos que se pintan muy de izquierda o muy de derecha y no pueden ser, o sea, ubicas, son a- muy de todo lo contrario. Yo creo que aquí lo importante aunque es la mona se vista de seda. Mona se queda y ni modérrimo. Eso que dice Cristóbal es muy importante y creo que lo mencionamos anteriormente también con el hecho de que nadie es inmune a la propaganda. Por favor entiendan Sí, que, a ver, ahorita en el debate de hace poquito, de hace unos minutos, Xochitl le levantó a Claudia y le dijo que le metió quién sabe cuántos millones de pesos a su imagen personal, lo cual, sea cierto o sea falso, no me sorprende en lo más mínimo, y entiendan que eso hacen no. todos los políticos habidos y por haber. Todas las figuras políticas que conocen les meten esa manita de gato, güey, porque eso es lo más importante, o sea, su imagen les da votos. Entonces, eso que dijo Cristóbal, no nos vayamos por imagen, no nos vayamos por su onda o su vibra que dan, eso no nos sirve de nada porque hay agencias detrás de ellos invirtiendo millones y millones de pesos para que esas personas se vean lo convincentemente posibles para que tú les des el voto. Entonces, Exacto. sí, muchas preguntas acerca del llamado voto útil. Este, yo fui colaborador de las preguntas también porque yo quería preguntarle muchas cosas a Cristóbal, pero una que me gustó cómo lo resumió. Inés nos preguntó, expliquen la mamada del voto útil. Porque justo yo también le había preguntado a Cristóbal antes del episodio y lo pregunto nuevamente aquí para que ustedes lo escuchen. Si voto por Maines, ¿estoy tirando mi voto a la basura? La idea del voto útil es que en un contexto en el que hay más de dos candidaturas y hay una que es mala, entre comillas, estoy haciendo comillas, Ujú. mala, entonces hay que votar por la que le puede ganar a ese para evitar que gane la opción mala, entre comillas, again, ¿no? O sea, eso es la idea del voto útil. Que no hay que, entre comillas, desperdiciar tu voto votando por alguien que no tiene posibilidades de ganar. Bueno, la realidad es que a mí, por sí mismo, el tema del voto útil no me parece necesariamente malo. Yo creo que hay momentos en los cuales, pues ni modo, hay que votar por alguien que no es quien más te gustaría para... O sea, imagínate un escenario en el que tenemos un candidato de extrema derecha y la otra opción es un candidato que la neta no te gusta, pero neta no quieres que gane la extrema derecha. Me parece súper valioso hacer voto útil en ese sentido. Pero Claro, lo que sí es verdad es que eso implica que es desperdiciar la posibilidad de que tu voto sea lo que exprese lo que realmente te gustaría que fuera el país, ¿no? O sea, tu visión del país está ahí, ¿no? O sea, el voto útil no está mal por sí mismo, pero implica que estás decidiendo, ok, no estoy votando por quien yo quiero votar. Y si tú tienes claro eso y te parece bien, entonces go on vota por alguien que te parece un mal menor. No está mal, again, o sea, no me parece que por sí mismo esté malo, pero implica esta decisión consciente. A mí me parece que hay un valor importante en que aunque tenga 3% votes por esa persona, porque habla de los temas que te importan, ¿no? Y si es Maines, y si es Xochitl, es Xochitl, y si es Chuchita, aunque la bolsearon a Chuchita, ¿no? O sea, claro. yo creo Sí. que, yo creo que está bien también, pues. A ver, eso yo creo que es algo, como dices, válido y muy importante al mismo tiempo, que creo que quiero ligar con la siguiente pregunta. Ariane o Ariane, no quiero mal pronunciar tu nombre, pero nos pregunta que los líderes políticos de la actualidad no les interesan a los jóvenes. Esa te la voy a rebotar a ti. Sí, yo tengo algo que decir aquí. Si me preguntan a mí, los partidos políticos han fallado épicamente en su única labor, única y más importante labor, que si me preguntas a mí es lo que es representar a las personas. Han fallado completa y totalmente. Hubo una instancia de un partido aquí local en Jalisco, del cual yo era muy fan. Este, la verdad, hoy me siento muy decepcionado, no me siento representado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya lo hemos visto en innumerables ocasiones. Te dicen que van por tal y cual agenda, pero en cuanto se trata de la votación para aumentarse el presupuesto, les vale cola y se alían con
los otros que no nos caen bien. Y que cuando se trata de cambiar la legislación para que puedan hacer tal y cual cosa, se alían y votan junto con los otros para cambiar. Entonces es de que, a ver, se supone que tú estás en tu agenda muy específica y muy definida para representar a tus personas, a tus votantes, pero a la hora de la hora te vale cola y te unes y te alías con estas personas de las cuales no estás de la mano. Este partido, no sé si quiero decir nombres, pero yo me acuerdo que hubo una instancia en la que echaban muchos perros a una situación en la que en Jalisco se estaba votando para aumentar el presupuesto que se les dan a los partidos políticos. Y era un dineral, una cantidad estúpida de dinero la que se les iba a dar a los partidos. Para no hacerles el cuento largo, se decía de que no, como creen, esto está muy mal. Nosotros votamos en contra de esto, que ellos se unieron para aumentarse el presupuesto. Y el día de hoy, el partido que en un entonces me representó, ahora está aliado con aquel partido que en aquel entonces le echaron mucha basura y mucha tierra, que porque qué gachos y qué malos, y están aliados buscando votos juntos. Y es de que, a ver, chava, y me dicen, no, pero es que es lo mismo, somos el mismo partido, nada más que, a ver, sí, güey, pero no, o sea, no, porque justo es eso. O sea, respondiendo a la pregunta de Arián, ¿por qué los líderes políticos de la actualidad no les interesan a los jóvenes? Es porque se han enfocado en hacer todo menos a representar a las personas. No están representando a las personas. Y me encantaría que me, ¿cómo se dice? Lo voy a decir en inglés. I would love for them to prove me wrong. Me encantaría que me callen la boca, que me equivoco. Sí, güey, que me callen la boca, que no me digan, no, fíjate que sí representamos porque tal y tal y tal, y yo te puedo contestar a ti, te puedo asegurar que tal y tal, pero no lo hacen. Al final del cuento todos hablan de la honestidad y de los valores y la manga del camello, y lo único que están buscando son más votos, más dinero, más poder. Punto, se acabó. Y eso lo hacen a toda costas. Y estoy muy molesto. Eso es algo de lo que me molesta mucho hoy en día. O sea, pensar, y piensen en esto, por ejemplo, de una manera. Que el Partido Verde, por ejemplo, por decir algo, que son los ecologistas y lo que tú quieras y todo eso, se alíen con Morena, que impulsó todo el tema del mega ecocidio, que nadie me puede decir que no, por cierto, los invito a llenarme la boca de razón, pero no me pueden decir que el Tren Maya no fue un ecocidio. Que si es producto y que si la chingada y que sí va a mover y va a traer miles de negocios. Chingón. Ecocidio fue. Entonces es que, a ver, los principales del Partido Verde claramente ya se fueron al riel porque se aliaron con Morena. Padrísimo, chingón. Imagínate también en el contexto pasado, por ejemplo, el día en el que el PAN y el PRI se unieran, güey. No. Never in the life. No, güey. Pero cuando se trata de votos y de presupuestos y de que todo el mundo tenga sus candidaturas y a que a todos los pongan en el gobierno, y obviamente les den un chingo de dinero, buenísimo, ya todos somos aliados y befos y agarraditos de la mano. Ese es el problema. Los partidos no están representando a las personas, están representando sus bolsillos y sus intereses. Punto, se acabó. Y Sí. estoy muy molesto. Me salí poquito de tema, pero... No, güey, es que es muy cierto. O sea, es como. Es un poco como este meme de el güey que le dispara a alguien y luego es como, ay, ¿qué pasó? No, es lo mismo, es como de, güey, no he representado a la gente los últimos 40 años de que, ay, ¿por qué la gente piensa que no lo represento? Pues cabrón, pues ¿qué esperas que suceda? O Claro, sea, te has dedicado a hacer política para ti mismo, para los intereses de los tuyos y no para la gente. Y entonces, claro que lo que va a suceder es que la gente se desilusiona, se desinteresa, en fin. Yo lo que creo que hay que hacer es como, ni modo, apechugar y votar por alguien que no nos encante, pero para la próxima elección tenemos 6 años para organizar algo distinto, para movilizarnos y poner opciones distintas en la boleta. Esta gente, si llegaron ahí, pueden llegar otros. Entonces, por supuesto. hay que ver qué Y vemos podemos a hacer. todos los candidatos que van brincando de partido en partido y poniéndose una nueva camiseta blanca con un logo ponchado espantoso, diferente, cada pinche época de elecciones, porque lo que quieren es una candidatura, lo que quieren es una chamba y ya. O sea, en fin, me molesta mucho. O sea, y es lo que va a pasar al día de mañana, por ejemplo, si partido B, güey, que se unió con partido A para ganar más votos, pierde, ¿qué va a hacer al día siguiente? Se va a unir con partido C y le va a patarle el culo al partido A y lo va a mandar a cagar porque ya no le sirvió. And that's my problem, that's my fucking Sí. problem. Para mí el tema de las alianzas, ¡ay! Me molestan tanto porque literal dejan a los, o sea, los partidos ya no tienen agenda. Por eso, Vale, Regina, Arián, María, Diego, Lili, todas las personas que nos preguntaron, por eso yo creo que ustedes están igual de frustradas que yo. O sea, no es coincidencia que nos sintamos tan abrumados y tan confundidos. Los partidos y los candidatos no tienen agenda.
¿Estoy equivocado, Cristóbal? No, cero, cero estás equivocado. O sea, me parece muy grave que estamos en un momento en el cual a la gente le cuesta mucho trabajo distinguir qué es lo que está sucediendo y cuáles son las opciones. O sea, lo vemos por ejemplo, Xochitl, que ha dedicado mucha parte de su campaña a intentar como emular o como simular que se parece a la agenda de Morena, ¿no? Es decir, el tema de los programas sociales, y eso por un lado, ¿no? Pero eso, o sea, eso quiere decir que cada vez buscan parecerse más a los otros. ¿Y dónde está la claridad de que este bloque significa esto, este bloque significa esto otro? La Claro. gente no tiene mucha claridad, pues. Entonces, Sí, es perdónenme, creo que delicado. sí, fue un momento muy sentimental para mí, de verdad, me siento muy acelerado y muy molesto, pero creo que tenía que hacerlo. Creo que, a ver, hay otra pregunta que me gusta aquí también, que creo que nos lleva tantito más a este tema. Lili nos pregunta, ¿qué opinan de los anuncios políticos que se enfocan en dañar a otros candidatos? Creo que va de la mano de lo que acabas de decir en este momento, porque de la misma manera que las Uf. candidaturas se enfocan en emular lo que está haciendo la otra parte, como para ganarle el voto también, de la misma manera hay muchos esfuerzos en Ujú. pues, llenarle y tirarle caca al otro partido. No me parece a ver, no me parece mal que haya campañas negativas en el sentido a ver, los otros tienen este caso de corrupción. Son incompetentes porque la última vez que gobernaron hicieron esto. Eso pues es normal. Sí. Eso es algo que está bien, ¿no? Ayuda a contrastar, ayuda como... Pero lo que sí es cierto es que hay muchísimas campañas que se dedican única y exclusivamente a eso. Lo vimos en el debate, ¿no? O sea, esta gente, en lugar de proponer y en lugar de dejar claro cuál es su visión para el país, prefieren atacar a la otra candidatura y pensar que eso es suficiente para convencer a la gente, ¿no? Hay neta campañas, yo lo he visto, hay neta campañas que es como todo a lo que se dedican, es decir, no somos ellos, no somos como ellos hicieron tal, ellos ya se van, les encanta, ¿no? A ver, y Em, creo que sabemos de quién y, estamos hablando en este momento. Sí. ¿Y tú quién eres, Rey? ¿Tú quién Justo, eres? ¿Qué y propones? es que creo que también es muy importante, y me lo explicó perfectamente porque, a ver, ustedes bueno, no, si ya lo saben porque ya los hemos dicho, Cristóbal y yo somos amigos personales y hemos ido a todas las fiestas de nuestros hijos. Entonces yo hablo mucho con Cristóbal. Después del primer debate le dije que qué cagadero y circo fue esto, o sea, me parece de verdad una abominación. Y me dijo, mira, es válido porque se entiende, o sea, hay muchas estrategias de campaña y una estrategia muy conocida, muy popular y que en muchas ocasiones funciona es tirarle caca al otro. O sea, tú no quieres elevarte tanto de lo que quieres derrumbar al otro. Y, y sí, funciona. Este, Sí. pero justo eso que es lo que tú dices que es lo importante, güey, antes de tirarle al otro, dime quién eres tú. Y otra cosa que quiero agregar, que Cristóbal, no sé si, bueno, ya no lo ha dicho, de la manera que sabemos que mucha información es sesgada, lo que diga un partido del otro no lo tomes por hecho. Sí, no. Eso es súper importante, chavas. No podemos tomar las campañas políticas como hechos. Y por eso vamos a poner los recursos estos para que igual y fact-checking. Porque si, ¿qué te digo? Morena dice que el PAN se robó todo el dinero del mundo y la chingada. Cualquier partido puede decir lo que sea que le convenga. Y creo que es la manera más fácil que podemos tener para un filtro de las cosas que son reales y las cosas que no son reales, Sí. las cosas que están sesgadas y las cosas que no están sesgadas. Si la noticia viene de un partido en particular, sabes que está sesgada esa información. Sabes. Sí, ¿Por qué? Porque es lo que le conviene al partido. exacto. Punto. Ok, yo también tuve una pregunta aquí. Dila, Esto va dila, tantito dila, fuera de dila. contexto, pero a ver. Paulita Suárez, la Mariana Rodríguez, Paquita del Barrio, estas personas en la política, ¿qué opinamos? Yo pienso que está bien, ¿no? O sea, yo pienso que sí representan cosas. O sea, híjole, neta, sí es un poco controversial, pero, o sea, a mí Paola Suárez me encanta que sea candidata. Creo que representa algo que ninguna otra candidatura representa hoy en día en México, que es la comunidad trans de un sector social mucho, o sea, con muchas complejidades que no están representadas en otro lado. Mariana Rodríguez, por otro lado, a mí no me cae bien, a mí no me gusta lo que implica, pero me parece bien que represente otra cosa, ¿no? Que esa aspiración
también se vea representada. El problema es cómo hacemos que sea, que o sea, todas las expresiones puedan estar más o menos igualmente representadas para que la gente pueda decidir más o menos igual. Pero sí me parece que hay un valor en que esté ahí, ¿no? Ya el problema es cuando tenemos, o sea, cuando consideramos que esta gente de verdad va a estar legislando y va a estar tomando decisiones, y el nivel de preparación que tenga Paquita la del barrio, que sí se postuló, bueno, hay que complementarlo con buenos asesores y otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Por O sea, supuesto. sí. Pero a mí me gusta que haya, Claro. que haya más movimiento y que la gente se anime a participar. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo que dices es súper válido y súper, o sea, es muy real. Creo que las plataformas digitales han permitido que la política, y no solamente la política, los cargos políticos se democraticen, Sí. ¿no? O sea, que lleguen a más personas porque obviamente hay más gente interesada en ti como Ujú. figura pública. However, a ver, cualquier político, ellos no dan paso sin guarache. No. Ese cargo político, o sea, también no creo que, y no estoy diciendo que esto sea el caso de Paulita o de la Mariana Rodríguez o de la Paquita del Barrio o en su tiempo Cuauhtémoc Blanco, no sé si él sigue haciendo cosas. O sea, no estoy diciendo que esas personas se hayan metido a la política por dinero, pero también tomemos en cuenta la realidad que es posible que estos partidos se les acerquen con un mega Ah, cheque a estas claro, personas diciendo, claro, lánzate porque tú me vas a traer votos. Y al final voto significa registro. claro. Sobre todo los partidos pedorros, vemos que este tipo de figuras públicas más conocidas entran en partidos menos, porque así mantienen registro, porque si no tienen los Sí, votos suficientes se van a la shit. sí, Entonces, sí que padre las personas como estas celebridades que ya mencionamos en los cargos públicos, pero también checa pues de qué se trata y qué hacen y qué habilidades tienen, porque sí. la gente no siempre las tiene, o sea, y lo vimos, no No, sé, estoy muy no, abrumado. totalmente. O sea, sí, sí, sí. A ver, y una cosa es, vienes de cierto sector social, realmente representas eso, realmente vas a poner sobre la mesa eso que merece ser representado, o más bien solamente eres, ajá, un, pues una cosa para ganar votos. Muy probablemente eso sea la motivación principal de tener esa candidatura ahí, ¿no? Pero bueno, de todos modos van a Claro, poner candidatos, ¿no? Entonces, obvio. hay que ver. Que lo entiendo, por ejemplo, en las figuras como, claro, y lo entiendo, por ejemplo, en las figuras como Paulita Suárez. Tiene una agenda de por medio, o sea, su mera existencia se entiende a quién representa. ¿Qué chingados me va a estar enseñando Cuauhtémoc Blanco? Discúlpame muchísimo. Y besitos a Cuauhtémoc, pero ¿de qué chingados hablas, güey? O sea, bye. En fin. Tenemos una pregunta más. Bueno, tenemos dos más. Una, Échalas. preguntan, ¿qué ayuda a saber o pensar sobre las elecciones para motivarme e interesarme más? ¿Cómo puedo involucrarme en la política si no quiero ser político? Sobre lo primero, sobre cómo interesarse y participar, yo lo que creo es que hay que recordar dos cosas. Lo primero, la política es importante. O sea, la política altera tu vida y a los políticos no les vas a importar por default. Tienes que hacer que les importes. Entonces, involucrarse implica eso, que las decisiones políticas puedes entonces tú tener mayor posibilidad de alterarlas y de influir en ellas. Esa es una cosa. La segunda cosa es que la política puede ser muy divertida. Es un chisme en tiempo real, chavas. Es un chisme en tiempo real que tiene importancia. Entonces, estar enterado puede ser muy interesante y puede ser, bueno, para mí es muy divertido, no sé si para todo el mundo. Pero repasando a lo otro sobre cómo involucrarte en la vida política y cómo hacerlo si no quieres como ajá, entrarle al mundo político como tal cual. La verdad, yo sí recomiendo en algún momento de la vida participar en alguna de estas cosas, en una campaña, en un partido. Se aprende mucho, se logran cosas, pero sí es cierto que no es para cualquiera. Que hay gente a la cual no le interesa, hay gente a la cual no tiene tiempo, hay gente a la cual no le gustan los partidos. Entonces, hay millones de cosas que se pueden hacer. Se puede entrar a alguna organización que está posicionando algún tema que para ti es importante, tu lista de irrenunciables. Pero yo creo que informarse y elevar el nivel de la discusión es suficiente. O sea, de estos temas irrenunciables son para ti lo más importante. Leamos de eso. Habla de eso en tus redes sociales. Habla de eso en las comidas con tu familia, en las fiestas con tus amigos. Toma una postura, comparte, habla, posiciona los temas en tu lista, son tus irrenunciables. Y si son tus irrenunciables a la hora de votar, son tus irrenunciables en la vida. No los dejes ir, no los dejes ir. Hay que agarrarse a Sí. eso y entonces comparte las noticias de eso, comparte tu opinión, pregunta, en fin, yo recomiendo apasionarse y encontrar formas, aunque no sea institucionales, de
que estos temas se vean representados allá afuera. Sí, y esto, como dice Cristóbal, a ver, no tienes que agarrar la bandera de un partido y pararte en un alto en Avenida México, la avenida más popular de tu comunidad, puedes menear la bandera. No No, se trata de no eso, se o trata sea, de eso. hay cosas que puedes hacer en tu vida diaria. Esta va a ser la última pregunta con la que me gustaría cerrar y luego ya dar conclusión. Una gallina que se llama Regina, que nos escribe desde Madrid. Qué emoción que ya estamos llegando a otros horizontes. Escribe, es mejor votar aunque no quieras y no te guste ninguno a anular el voto. Yo siempre recomiendo votar por alguna de las candidaturas. Si no te gusta ninguna, se vale votar nulo, pero lo que no se vale es no votar. O sea, si tú votas nulo, lo que está pasando es que tu voto no se va a tomar en cuenta para el conteo oficial. Es decir, si hay 100 personas, una vez más, si hay 100 personas en una elección, en un cuarto, y todos van a votar, 5 personas votan nulos, la votación efectiva que se va a considerar para elegir al presidente, por decir el ejemplo, son 95 personas. Hay una diferencia entre votación Ok. emitida y votación efectiva. Y la votación efectiva, quitando nulos y votos en blanco y demás, esa es la que se va a tomar en cuenta. Entonces, lo que haces cuando votas nulo, sí mandas un mensaje, no me gusta a nadie, pero también lo que estás haciendo es que permites que las diferencias entre un candidato u otro sean mayores. Y no estás votando por alguien que a lo mejor algunas ideas tuvo que te gustaban más que a los demás. ¿Me puedes hacer una explicación breve de la diferencia entre un voto nulo y un no votar? Un no votar es tu voz no se oyó, a nadie le importó. O sea, Ok. no fuiste, ese día decidiste tomarte una siesta en lugar de ir a votar. Voto nulo es agarraste tu boleta, la tachaste toda o le escribiste putos todos o tachaste todos los cuadritos o tachaste cuadritos. El PAN y Morena, se anuló tu voto porque no están en alianza, entonces pues no. Eso es un voto nulo. Es no me gusta esto. No tienen un impacto real, pero sí es un mensaje. Ok. Y al efectuar un voto nulo, lo que estás haciendo es disminuir la mayoría efectiva. Lo que haces es que tu voto cuenta como voto emitido, pero no voto efectivo. Es decir, no se va a contar a la hora de que cuando cuenten los votos, eso es como, votos nulos. Ok, ahora, de los que sí valen, o sea, más bien, ahora de los que no son nulos, vamos a contarlos y de ahí entonces vamos a ver cuál es la mayoría. Pues muchas gracias. Otras personas nos preguntaron que qué propuestas tienen las candidaturas con respecto a cierto u otro Uf, tema. eso ya. Es muy complicado. La verdad es que ya les vamos a poner toda la información para que se puedan informar al respecto. Yo estoy muy decepcionado de que en estos debates, y justo subí una historia antes de grabar este podcast diciendo, me estoy dando cuenta que esperar que las candidaturas respondan una pregunta Es mucho es pedir. pedir demasiado. Y literal puse abajo de que qué pinche oso. Me molesta mucho, pero pues mira, si las candidaturas no lo van a decir, al menos veamos lo que están publicando. Pero bueno, vamos llegando al final del capítulo. Solo les quiero decir que dejamos una encuesta en el capítulo pasado en Spotify, si creían o no en la astrología. Y JP, ¿viste cuánta gente votó que sí cree? Somos súper zodiacales, ¿de qué pues hablas? Sí. Aquí en la gallinera somos muy astrológicas. 70% de los escuchas creen en la astrología. ¿Tú crees? ¿Queremos dejar otra encuesta para este episodio? Sí. Cristóbal, ¿qué opinas? Sí. ¿Te quedaste más tranquilo para tomar tu decisión para este 2 de junio? Ándale, vamos a dejarle eso. Y pues miren, de momento quiero agradecerle eternamente a Cristóbal por darnos esta como súper mega crash course sobre política y sobre elecciones. Y me gustaría escuchar tu conclusión, Cristóbal, de este tema, al menos por esta sesión. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que... Híjole, me la pones difícil porque ya me queda poco que decir. No, a ver. Yo como concluiría este episodio es recordándole a la gente lo importante que es involucrarse, porque las cosas que se deciden en el mundo de la política son cosas que afectan la vida de la gente y de la gente que queremos y de nosotros mismos. Entonces, no es que solamente estás votando por una cara bonita o fea, sino que más bien estás votando por tus intereses, por los intereses de la gente como tú y de los intereses de la gente que no es como tú, pero por la cual también sientes empatía. Yo lo que les invito es a, sí, apartar una mañana de su vida a decir, voy a leer
todo voy a tomar una decisión, pero principalmente lo que es importante es estas cosas que anotaste en tus notas de cuáles son tus irrenunciables, cásate con ellas. De ahora en adelante son tuyos, son tus prioridades, son tus temas. Vamos a preguntarle a los políticos qué estás haciendo para frenar la crisis de agua, qué estás haciendo para combatir la violencia contra las mujeres, para promover los derechos de las comunidades vulnerables, ¿qué vas a hacer? ¿No? Claro. Y eso es lo más importante. Lo importante es arreglar este país. No importa quién sea quien esté al frente, es que todos trabajemos para arreglar este lastimado y roto, pero hermoso Me país. encantó. Pues sí, a mí me gustaría terminar diciendo, no es sorpresa que ya no creamos en la política, no es sorpresa que estemos tan abrumados y tan preocupados y tan molestos, pero eso no nos debe de quitar la esperanza. Lo dijimos desde el inicio de este capítulo, nuestra intención nunca va a ser hacerle campaña a uno u otro partido, pero siempre va a ser informar y abrir conversaciones que valgan la pena. Exacto. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí y sabemos también que esta conversación va a disparar muchísimas preguntas e inquietudes para ustedes, así que no pare el cacareo. Sí. Escríbanos en @lagallinera en Instagram o TikTok con sus preguntas, sus preocupaciones, sus emociones, sus inquietudes. Aquí entre Cristóbal y sus bellos conocimientos y su servilleta nos vamos a dedicar a responderlas para seguir platicando sobre el tema que es tan importante y tan relevante el día de hoy en México. Adiós.